Universidad de Historia de la Psicología en Uruguay. La dictadura uruguaya de 1973 a 1985 y la intervención de la UNELAR. Construcción social histórica de uno de los períodos más complejos de los uruguayos. Punto de partida. Tomaremos como punto de partida desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante. El final de la guerra trajo un proceso de futuras penurias para Uruguay. El mundo se presenta en dos grandes bloques, Estados Unidos y la URSS. La segunda mitad de la década del 40 y los primeros de los años 50 estuvieron signados por la apropiación y redistribución de las zonas de influencia de las grandes potencias mundiales. En este marco se comienza la reconstrucción de los países intervinientes en la conflagración. Para llevar adelante esos proyectos se crean una serie de instituciones dirigidas a tal fin. Las Naciones Unidas, el FMI, el BID. Algunos de estos implementan estrategias como el Plan Marshall para la construcción de Europa. Los 60 en el mundo. La revolución sexual, el Flower Power, los hippies en Estados Unidos, etc., son movimientos sociales de un período complejo del mundo entero. Las raíces de la conflictividad de este período las tendremos que buscar en la crisis económica y social de la posguerra. En América Latina y en el llamado Tercer Mundo las luchas estudiantiles tienen algunas características similares a Europa o EU y otros que los diferencian bastante. Estas están entrelazadas en un conflicto social distinto, que es expresión de condiciones de vida de pobreza, de enfrentamiento de trabajadores, estudiantes y las universidades con los regímenes establecidos. Revolución de Cuba del 68, golpe Brasil del 64, guerra de Vietnam del 67, golpe de Chile del 73. En lo nacional, conquista de la ley orgánica del 58, intento de golpe del 64, muerte del estudiante Liber Arce en el 68. Dictadura en la Tácita del Plata. Fines del 50. Ante el estancamiento productivo se recurrió al financiamiento internacional para la reinserción de la economía uruguaya. Acuerdo stand-by con el FMI 1959-1960. En 1958 gana las elecciones el Partido Nacional. En 1958 se logra la aprobación de la ley orgánica de la UNELAR. Los 60 uruguayos. A fines de los 60 y principios de los 70 se agrava la situación social y económica en Uruguay y este rechazo se expresa con movimientos sociales, represión policial y surgimiento de grupos clandestinos como el Escuadrón de la Muerte y legales como la JUP, Juventud Uruguaya de Pie. En el 71 se elige a Bordaberry como presidente. Entre febrero y junio de 1973 caen las instituciones democráticas y el poder pasó a manos de las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado y la dictadura. El 14 de febrero de 1973 se firma el acuerdo de Boisolanza en la base aérea del mismo nombre, resolviéndose la creación del Consejo de Seguridad Nacional COSENA compuesto por los mandos militares y ratificado por decreto de Bordaberry. Los sectores mayoritarios del Partido Nacional, los minoritarios el Colorado y el Frente Amplio aumentaban su oposición a Bordaberry. El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo disuelve las cámaras y crea el Consejo de Estado. Eje de la primera resistencia antigolpista: ocupación de lugares de trabajo. En los primeros días de julio, mueren 2 estudiantes. En filas del Partido Colorado, Pacheco Areco y su sector se adhieren a las posiciones de Bordaberry, la lista 15 rechaza el proceso iniciado. En el Partido Nacional, los sectores de Aguerrondo acompañaron al dictador. En cambio, los movimientos por la patria y de Rocha, rechazan la dictadura y convergen con el Frente Amplio en coordinaciones de acciones de resistencia. El 9 de julio es detenido el Gral. Seregni, permaneciendo salvo un breve intervalo preso hasta 1984. En las elecciones universitarias, triunfó la oposición y murió un estudiante de la Facultad de Ingeniería. Los militares intervienen la UNELAR, se declaran ilícitos múltiples partidos y se clausuran diarios. Se aprueba la ley orgánica militar incorporando el programa de la doctrina de la seguridad nacional, se designa como ministro de Economía a Abel Villegas y se manifiestan los planes de reestructuración neoliberal de la economía nacional. Se instalan nuevos procedimientos de control a través del certificado de la fe democrática. El año de la orientalidad. Nunca más. Breve descripción y análisis del sistema carcelario militar en dictadura. En un informe de 1976, Amnesty International estima que 1 de cada 500 ciudadanos uruguayos estaba detenido por motivos políticos y 1 de cada 50 había estado recluido en prisión por algún tiempo. Muchos de ellos sufrieron interrogatorios y torturas. Aún en el último año de dictadura 1984, más de 1000 personas continuaban detenidas. Un alto porcentaje ha pasado en la cárcel por lo menos 11 años. Las edades de los prisioneros van desde los 18, 20 años a los 65, 70, siendo significativo el número de hombres y mujeres que pasaron la tercera parte de su vida en la cárcel.
El vaciamiento del país, descenso de salarios y previsiones a menos del 50%, destrucción de 50.000 productores agropecuarios, cierre de cientos de industrias pymes, aumento descomunal de deuda externa. Aumentan las exportaciones y el ingreso masivo de capitales extranjeros, crece el PBI pero la distribución de las riquezas se vuelve cada vez más injusta. Crece la torta y disminuye la tajada que corresponde a los sectores trabajadores. Uruguay se vuelve un resumidero del dinero negro del Cono Sur. En octubre del 78 se instaura la tablita cronograma que establecía futura cotización del dólar día por día, cuyo objetivo era estabilizar el tipo de cambio y los precios internos. Del 78 al 81 se produce una expansión productiva. Aumento de deuda, desarrollo de la construcción por inversión de capitales argentinos en el este, especulación de capitales extranjeros por altas tasas de interés. En 1982 quiebra la tablita y para mantener la estabilidad del sistema se compran carteras de bancos incobrables, también para acceder a préstamos frescos externos. Más endeudamiento que se pagará con el esfuerzo de todos. La compra de deuda por parte del CUT, que a su vez recibía fondos por esa compra por parte del CITI para que la dictadura pudiera paliar la asfixia económica, generó un endeudamiento de dólares de 850 millones. En el caso de las instituciones que no tenían acceso al préstamo externo, vendían su deuda junto con la institución a bancos extranjeros por N1, y a esto le sumamos los despidos en masa de dichas instituciones. Operativo Conserva. En 1978 la dictadura toma medidas en la industria frigorífica para adaptarla al modelo neoliberal. Se liquida el frigorífico nacional. Paralelamente se privatiza el frigorífico Fray Bentos, este es entregado a Frecomar, relacionado al embajador de Paraguay general Julio César Badora, quien no cumple con los pagos y desguaza y vende las instalaciones y la maquinaria. Luego aparecen inversores árabes que reactivan el frigorífico. Nuevamente trabajadores desocupados e incluso los dictadores son burlados por la empresa Saudico, que se dedican a exportar ovinos en pie y estafar a los estancieros con cheques sin fondos. Estos cheques los pagó el Estado. La industria frigorífica pasa a ser controlada por capitales internacionales, generándose las condiciones para el operativo Conserva 82. Nombre que recibe el negocio que significó la pérdida de 12 millones de dólares y la ganancia de 700.000 dólares para la sociedad intermediaria. Descripción de la situación de la universidad durante la intervención. Comencemos por la función de la enseñanza, la única función que se continuó realizando, pero el descenso de la calidad académica fue muy importante. Exclusión de los docentes de más trayectoria, aislamiento que padeció la docencia de la producción de conocimiento a través de la investigación y la extensión, el descenso vertical de los recursos, determinaron el deterioro universitario. Se suprimieron las materias de contenido crítico social, se modificaron planes y programas de estudio apartados de las líneas que rigen el campo académico universitario mundial. La misma gravedad existía con relación a la investigación durante la intervención. Esta actividad se detuvo casi completamente e incluso en algunos servicios desapareció. La partida presupuestal dedicada a tal función no superaba el 6% de los recursos universitarios. La práctica de extensión no existió durante este periodo, tal cual lo define la Ley Orgánica Universitaria. El bienestar universitario se modificó drásticamente, se eliminaron los seguros de salud docente y no docente, apropiándose la intervención del monto de reserva universitario del seguro de salud, estimado en 180 millones de pesos en 1973.